El tema que les propongo el día de hoy es un tema muy interesante. Se habla de los maestros de la sospecha. Identifiquemos algunos de los personajes que observamos en esta lámina. Ustedes ven Sigmund Freud, Karl Marx y Friedrich Nietzsche. A simple vista podemos darnos cuenta que vivieron en una época contemporánea. Sin saberlo, estos personajes fraguaron un movimiento que básicamente consistió en una declaratoria del obsoletismo de la filosofía moderna. No es sino hasta 1965 que Ricoeur consideró al analizar las obras de estos tres personajes que tenían muchas cosas en común, principalmente lo que les había hablado acerca de las deficiencias que existían en cuanto a la verdadera noción del sujeto que había sido la base sobre la que se erigió la filosofía moderna. Entre sus análisis, él determinó que estos tres personajes, estos tres pensadores, podían ser considerados filósofos de la sospecha, porque cuestionaban o sospechaban de algunos de los elementos. ¿Cuáles eran estos elementos? Primero, los valores europeos que fueron heredados de la Ilustración y que fueron aceptados casi ciegamente por esas sociedades europeas. La libertad del hombre, la cual en verdad era de alguna manera un constructo social, pero que siempre estuvo limitada o por el Estado o por la religión. Otra de las sospechas que tenían era sobre que la sociedad occidental en verdad se había construido o había sido sustentada sobre un error, la creencia ciega en la razón. Y finalmente, ¿no es cierto?, derivada de la anterior, deberíamos insistir en que para ellos, ¿no es cierto?, el racionalismo, que era una corriente que imperó durante toda la época, no permitía liberar al hombre de lo que le había sido impuesto, sobre todo por la sociedad y por la religión. Uno de los elementos trascendentales que sí deberíamos ver entonces es que a los tres se les considera los maestros de la sospecha y uno de los elementos, como habíamos iniciado, ¿no es cierto?, es en la declaratoria de lo que ellos le llamaron la falsa conciencia. Analicemos un poquito más a profundidad este elemento sobre la falsa conciencia. Sobre la falsa conciencia, ¿no es cierto?, el mismo Ricord considera de que cada uno de estos tres, a su estilo, realizaron sus valoraciones. Karl Marx, ¿no es cierto?, consideraba que la conciencia del individuo era falsa debido a los intereses económicos. Por ello, ¿no es cierto?, él acababa o pretendía que se debería acabar con la ideologización. Luego tenemos, ¿no es cierto?, a Friedrich Nietzsche, y él decía que la culpa de la falsa conciencia es el resentimiento de la debilidad y apuesta por la restauración del nuevo hombre o del superhombre como está manifestado en sus textos literarios. Finalmente tenemos a Sigmund Freud, donde veía que la causa de los problemas de esa falsa conciencia es la represión que tenemos en el inconsciente. Él consideraba que todas las conductas humanas normalmente son inconscientes y para ello decidí establecer una terapia que le permitiría ser al hombre más libre, abrir una puerta y darle riendas sueltas sobre todos sus deseos. En síntesis, queridos estudiantes, en esta lección vamos a poder entender el aporte y el punto de vista de cada uno de ellos y ver qué puntos de divergencia y puntos de convergencia existen. Los tres afirman que el sujeto no se construye a sí mismo, sino que simplemente es el resultado de las condicionantes históricas, sociales, morales y psíquicas. Consideraron también, ¿no es cierto?, los tres ateos, que Dios era simplemente un pretexto que había sido creado por la sociedad para engañar a la gente, una herramienta inventada para alejarle de la razón y de la realidad. Después de que ustedes hagan el análisis de su texto, les invito, ¿no es cierto?, a desarrollar una matriz inductiva, que es lo que se nos propone, en donde escribiremos los tres personajes y cuál, ¿no es cierto?, es la fuente de justificar esa falsa conciencia y cuál es en verdad su propuesta. Al terminar esa matriz inductiva, vamos a proceder a realizar las evaluaciones de la siguiente página, concentrándonos, ¿no es cierto?, en esas tres actividades que tienen algunos ítems y en la tercera que se nos pedía que desarrollemos un análisis o por lo menos una enunciación de la obra filosófica y literaria, es decir, los textos que han escrito estos tres personajes. Por cuestiones de tiempo les voy a pedir que consideren a uno solo de los tres para realizar su propuesta. No se olviden enviar el trabajo a través de la plataforma. Les quedamos muy agradecidos. Una bendecida semana.